En este video vamos a mostrar parte de una conversación que tuve con nuestra abogada Anna Shorman. Vamos a hablar acerca de cómo presentar tu caso ante un juez de inmigración para que sea verdadera, impactante y creíble. También vamos a compartir una experiencia y un caso real que muestra cómo aplicamos estos consejos. ¿Nos puedes contar un poco sobre el primer caso? Quizás sin compartir obviamente el nombre y cosas confidenciales, pero ¿qué fue lo que sucedió a la persona? ¿Cómo era el caso? Ok, bueno, era una persona de Venezuela, muy joven, que siempre estuvo en oposición al gobierno y digamos que era muy activa en su participación política. Esta persona participaba con un partido político, pero también en una entidad universitaria. Y su pareja y la familia de su pareja con quien ella vivía también eran muy involucrados con la oposición, y digamos que fue en una avalancha que toda la familia de su pareja y ella se vieron amenazados por la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces para ella fue más una situación de sus suegros tuvieron que huir a Estados Unidos, luego su pareja tuvo que huir y luego y al final ella trató de quedarse, trató de seguir su carrera y de quedarse en su país, pero no le fue posible. Y bueno, ella se vino, se presentó en la frontera para solicitar el asilo y bueno, tuvimos un muy buen caso con ella, tenía mucha evidencia y tenía muchos detalles sobre el caso de ella que le ayudó bastante. Sí, eso es algo que yo veo mucho entre los venezolanos. El deseo de la gran mayoría es poder ayudar en su país. No quieren dejar su país, quieren intentar y hacen lo imposible para quedarse ahí hasta que vean que realmente esta situación, o sea, va a ser muy peligrosa, no puedo quedar aquí. Entonces, parte de lo que nosotros argumentamos son dos cosas, ¿no? Primero, que fueron víctimas de persecución en el pasado, que sucedió algún maltrato a un nivel que el juez de inmigración puede considerar que es persecución. Y si eso no sucede, podemos argumentar entonces que si la persona vuelve en el futuro, va a ser víctima de persecución. No sé en la corte, en esa audiencia, si te puedes recordar, porque tantas cosas han sucedido desde ese momento, ¿no? ¿No te acuerdas qué fue lo que dijo el juez en cuanto al nivel de maltrato o persecución en el caso de esta persona? Creo que en este caso no hizo referencia tanto a eso, pero sí mencionó que el hecho de que las personas que la perseguían, en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, la conocían de nombre, las amenazas habían sido directas, estaba identificada ella como persona, identificada su hogar, su casa, había sido perseguida ya, le habían tomado fotos en su casa, había sido identificado los nombres de su familia, de su novio, de su pareja. Entonces el juez sí mencionó eso y dijo que para él era claro que ella estaba como fichada, como que ella ya estaba identificada. Eso. Ahora, parte de estos casos siempre es la credibilidad de nuestros clientes. Y yo siempre en los videos estoy hablando de eso porque podemos tener un caso demasiado fuerte, un caso a veces le llamo un caso de oro, perfecto en cada aspecto. Pero si el juez no cree la persona, entonces tenemos problemas de credibilidad y vamos a perder el caso. En ese caso, recuerdo que el juez dijo que le había gustado mucho lo que era la declaración o relato de la persona. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ese proceso y la importancia de un relato en estos casos? Claro. Bueno, la declaración o el relato, en este caso de asilo, creo yo que es la evidencia más importante, porque como siempre le digo a mis clientes, la historia es de ellos y la idea aquí es tratar de presentársela al juez de una manera que entienda, como cuando le están contando a uno un cuento o una historia, cada detalle y como la línea de cómo fue ese suceso, porque a veces no es un tema de un día o dos, son meses, años. Entonces es muy importante que el juez entienda toda esa secuencia de cosas que han pasado. En este caso, el juez le gustó mucho dos cosas. Uno, le gustó la cantidad de detalle que esta persona usó en su declaración. Ella usó nombres, usó descripciones de la ropa que las personas usaban, usó descripciones de los lugares donde estuvo, si eran marchas, de qué estaban, por qué estaban marchando, cuál era la fecha, fechas exactas. Ella recordaba horas, o sea, tenía mucho detalle y muy buena definición de todas las cosas que le pasaron. Lo otro que le gustó al juez fue el orden cronológico en que ella definió todo, porque le pasaron muchas cosas y a veces es fácil, ¿sabes?, cómo saltar al pasado y al presente y perder la línea de lo que estaba pasando. Esta persona lo tenía muy claro y en su declaración se aseguró de hacer una línea cronológica
de qué fue lo primero, qué fue lo segundo, qué fue lo tercero, y en cada paso ir aclarando los detalles, tanto del daño como de las relaciones que ella tenía, en este caso, con los que lo perseguían, que era la Guardia Bolivariana, y con su familia de su pareja. Entonces, eso fue algo que el juez valoró y de hecho nos dijo en la audiencia que esa declaración había sido fundamental para su decisión de aprobar el asilo. Así es, sí, y eso es bastante, bastante importante. Lo bueno es que tenemos personas trabajando con esas declaraciones, con esos relatos. En este caso, uno de los paralegales que nos estaba ayudando se llama Dana y ella hizo un buen trabajo, pero lo que ellos hacen en el sistema que nosotros tenemos, hacen esa declaración o relato y luego pasan eso al abogado para que nosotros lo podamos leer y ver qué cosas debemos cambiar y qué es lo que debemos agregar de los detalles acá o otra cosa. Lo que tú mencionas es bastante importante. A veces, como nosotros, digamos, yo viví esa experiencia, para mí es, no sé, es un recuerdo, algo que yo viví. Pero una cosa es tener ese recuerdo, otra cosa es poder comunicar esa situación por un relato escrito a un juez de inmigración de tal manera que él también pueda visualizar lo que estuvo pasando y lo que la persona vivió, ¿no? Entonces, como tú dices, los detalles son importantes y marcan la diferencia. La ropa que llevaba, quizás la hora del día, quién más estuvo ahí. Si me explico, todos esos detalles ayuda a que el juez pueda creer la historia. ¿Qué otros consejos en general tendrías para las personas que están esperando su audiencia de asilo político? A ver, consejos. Bueno, para los que reciben preguntas, ya sea del juez o del abogado del gobierno o el fiscal, es lo que siempre les digo, es la tranquilidad. Y muchas veces las preguntas no van a ser más que para aclarar o para confirmar la credibilidad, como decía Jonathan, porque es lo que más les importa a los jueces para tomar su decisión. Entonces, si a ustedes les están repitiendo una pregunta o sienten un poco de agresividad en una pregunta que a veces se siente, pero no puede que no esté ahí o no sea a propósito del gobierno, simplemente responder con la verdad y con tranquilidad. Muchas veces lo que he visto cuando sí se hacen preguntas y el juez toma su decisión, él mismo dice, la tomo porque vi en sus respuestas que había consistencia, que había verdad, usted no se puso nervioso, usted respondió con lo que sabía y esa es la realidad de las cosas. Usted responde tranquilo, responde con la verdad, no tiene nada que temer. Entonces, eso es un consejo muy grande que daría por mi experiencia. Y el otro es, digamos, sé que la corte como tal y tener que sentarse ahí ante un juez es muy intimidante, pero llegar con la mayor tranquilidad posible, escuchar muy bien a lo que le están preguntando, porque los nervios pueden de entrada ya ponerlos en una situación más negativa que positiva. Entonces, si llegan tranquilos y están escuchando atentamente a lo que dice el juez, tal vez no van a entender mal una pregunta, van a poder responder con calma. Si es una respuesta sí o no, es sí o no. Si el juez pide una explicación, le dan su explicación, todo con mucha tranquilidad. Y he visto que cuando los clientes logran tranquilizarse o como verlo más como estoy respondiendo lo que yo ya sé, lo que yo ya tengo aquí en mi mente, que me pasó a mí, a nadie más, ahí ya ellos se calman y la audiencia va mucho más tranquila y casi siempre tenemos un resultado positivo. Así es. Una de las cosas, ya que hablas de eso, que se me viene a la mente, que nosotros también tratamos de preparar a nuestros clientes de antemano, ¿no? Tú pudiste tener dos reuniones de preparación con esos clientes, ¿cierto? ¿Cómo ayuda ese proceso de preparar al cliente de antemano con esa parte de que no tengan nervios o sientan tantos nervios cuando van a la corte? A mí me parece que es importantísimo y de estos clientes que he acompañado a la corte aquí con Intermountain, ambos me dijeron que después de esa cita fue día y noche, o sea, que se sintieron 100% más tranquilos y calmados. Y digamos que lo que tratamos en estas citas es dos cosas. Uno, darles un resumen o una idea de qué pueden esperar en su audiencia, cómo empieza, si me están hablando solo a mí, al abogado del gobierno, no es nada malo, es normal, de cómo hablar por medio de un intérprete, que también se vuelve muy importante. Y lo otro es una práctica. Hacemos unas preguntas generales según el caso de cada persona, para que en caso de que les hagan preguntas durante la corte, ustedes ya saben, si bien no van a ser exactamente las mismas preguntas, saben más o menos por qué lado va a ir la pregunta, qué tipo de pregunta les van a hacer y también van a saber cómo responderlas. Ahora, la mejor preparación para un cliente antes de su audiencia es eso y repasar.
repasar fechas, repasar sus propias declaraciones, todo lo que ustedes nos han contado, porque como dice Jonathan, es mucha información, son muchos años que han pasado, no solo en su proceso de persecución, sino de estar aquí en Estados Unidos. Entonces, todo ese trabajo conjunto de ustedes y nosotros de repasar declaraciones, aplicaciones y luego sentarnos a practicar preguntas, los deja súper preparados para su audiencia. Eso sí, una de las cosas que me gusta en esa preparación con los clientes es ayudarles a entender que a veces el juez ya pudo leer toda la historia, entonces no hace falta contar toda su historia verbalmente. A veces los clientes hablan de más y empiezan a hablar muy rápido, el traductor no puede traducir todo lo que están diciendo y sienten que le tienen que decir todo al juez, pero hay 3 o 4 versiones de su historia que el juez va a escuchar. La primera podría ser la entrevista de Miedo Creíble, si es que se hizo una entrevista de Miedo Creíble. Número 2, la aplicación 589 de asilo. Ya son 2 versiones de su historia. Número 3, el relato y los otros documentos, evidencias que vamos a mandar. Entonces, cuando usted va a la corte, el juez ya vio diferentes versiones de su historia. Y entonces, cuando hace como que, digamos, usted da su testimonio verbal, quizás solo van a ser preguntas muy específicas para aclarar temas diferentes, pero no te van a hacer contar toda tu historia, ¿no? Exacto. Entonces, a veces los clientes se sienten mal, dicen, es que es mi día en la corte, mi oportunidad para decir al juez, le quiero decir todo, ¿no? Y no, hay que como que solo contestar las preguntas que ellos le van a hacer y más nada, ¿sí? Entonces, excelente eso. Tenemos aquí una pregunta que realmente muy relevante a esta conversación. Tony pregunta, dice, el fiscal del caso se entrevista con el abogado del cliente antes del juicio. En ese caso, ¿qué conversan? Normalmente pasa así. Nosotros tratamos de buscar al fiscal cuando ya sabemos quién es para ver si tienen preguntas antes del día de la audiencia que nosotros podamos aclarar y así agilizar o cómo hacer un poco más fácil la audiencia. No siempre responden, ellos están ocupados, tienen 1000 cosas, pero tratamos. Y cuando se llega a la audiencia, hay algunos jueces, no siempre, que preguntan antes de empezar si el abogado, nosotros y el abogado del gobierno o el fiscal ya tuvieron la oportunidad de hablar y ver si encuentran algunos puntos en común. Si el juez pregunta eso, siempre decimos, claro, su señoría, nos encantaría, y nos presentamos, hablamos, pero ya depende del abogado del gobierno. Según mi experiencia, a veces van a decir, no tengo preguntas, quiero hacerle preguntas al cliente o no voy a tener ninguna pregunta para nadie, maravilloso, y ya. O hay otras situaciones donde el abogado del gobierno va a decir, sí, mire, de hecho tengo preguntas solamente sobre esto, ¿será que podemos hablar? ¿Usted me podría aclarar? ¿Usted tiene este documento? ¿El cliente hizo aquello? Y se resuelven ciertas dudas chiquitas al principio cuando se habla. Pero no es más. Ya después, a veces el abogado del gobierno va a decirle a uno de abogados, solo quiero hacer preguntas sobre esto, entonces concentrémonos en esta parte de la declaración o en esta parte del caso. Y ya creo que es como una preconservación para hacer más preciso lo que se va a hablar y no tener que hablar sobre todo el caso, pero como digo, no siempre sucede, a veces no se da. No sucede a veces, pero en los casos donde los fiscales sí nos hablan, es muy bueno porque podemos aclarar ciertos puntos, como tú dices. A veces también tenemos que tener cuidado, ¿no? Tengo una experiencia, estaba hablando con otra persona aquí antes del programa sobre esto. Me estaba haciendo una pregunta específica sobre un argumento que vamos a presentar en un caso. Y recordé un caso donde yo había hablado con la fiscal antes y me dijo, no voy a tener preguntas, el caso se ve súper bien, el relato, las evidencias súper bien. Bien, entonces tranquilo. Voy a la corte y vino un ataque así muy, digamos, brutal, con muchísimas preguntas diferentes. O sea, ella me trató de hacer confiar en ella, que no iba a hacer muchas preguntas, y empezó a atacar duro en la corte, ¿no? Entonces fue como no sé, un juego así sucio. Ella ya no trabaja aquí, está en Washington, D.C. ahora, pero igual ganamos el caso y ella quedó súper frustrada. Porque, o sea, yo igual estaba preparado para esos argumentos, ya tenía todo listo, solo quería saber si ella como que iba a hacer preguntas o no, ¿ok? Entonces conversamos, me hizo sentir, no, tranquilo. Igual empezó a atacar, igual ganamos y estuvo súper bien. Esta persona ahorita está aquí, feliz con su familia, comprando casa, su vida ha cambiado totalmente, pero ese día sí nos trató de sorprender ese fiscal, ¿no? Entonces a veces eso puede pasar y como digo, a veces no nos hablan, no nos contestan y depende de cada uno. En estos videos que tenemos acá,
Tenemos información que te ayudará a conocer el proceso de asilo político en los Estados Unidos. Gracias por ver este video y nos veremos en el próximo video.